Saludos para Antonio Mercader, buen día. Buenos días, Emiliano. Bienvenido al pago. Bueno, gracias. Ustedes me dan la bienvenida, sí, eso está divertido. Esteban, Valenti. Bienvenido, bien. Buen día. Nosotros y la audiencia te damos la bienvenida. Carlos Ramela, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Y Benítez Sartú. Buen día, ¿qué tal? Dicen algunos oyentes... Y bienvenido. Pero dicen algunos oyentes que anoche hubo una previa de esta tertulia entre Ramela y Valenti en Canal 5. ¿Otra vez? Y bueno, nos invitan, ¿viste? Para pelear. Lo mío es a esta altura una especie de tortura. Yo me acuesto con Valenti y me levanto con Valenti. Él va contento, es cierto, es una tortura porque además dio unos datos ayer. Todo desmentido hoy de mañana por tu entrevista con la economista de... todos, completos. Después en todo caso hablamos. Pero pero ¿qué pasó? ¿El dúo no era Mercader Valenti? Sí, pero el dúo radial, porque digamos, no queremos agotar el tema. No, me está traicionando acá. No, sí, vamos a tener que patentarlo en otros planos. Ramela confesó que se acostaba con Valenti. Yo después he oído cosas sorprendentes, pero... También podría existir el dúo de los hermanos del alma, ¿no? Carlos Ramela o Benítez Sartú, ¿no? Para recordar tablados. Perdón, últimamente ha sido degradado a la condición de amigo. Que ayer lo cité hablando de su desprecio por las estadísticas que tanto nombra Valenti. Hice mías sus palabras. Bueno, vamos a los temas, vamos a nuestros asuntos de Charlie Flea. Obviamente, nuestra atención en primer lugar se dirige a Venezuela. Ayer el vicepresidente Nicolás Maduro firmó su primer decreto como presidente encargado, un decreto con el cual declaró el duelo nacional durante 7 días debido al fallecimiento de Hugo Chávez. Se declaran 7 días de duelo nacional entre el 5 y el 11 de marzo de 2013 por el lamentable y penoso fallecimiento e irreparable pérdida del héroe de la patria Hugo Rafael Chávez Frías, dice ese texto publicado en la Gaceta Oficial y que Maduro firmó como presidente encargado, que ese es el cargo, ese es el puesto, así se llama, el puesto con el que lo vamos a ver en los próximos días. Chávez falleció este martes a los 58 años de edad, tras casi una década y media en el poder y casi 2 años después de que se le detectara el cáncer. ¿Cómo están observando ustedes este nuevo escenario? ¿Quién empieza? Bueno, yo ya dije ayer que sobre Chávez, su obra, su ideario, sus métodos, yo tengo profundas diferencias, pero que no es el momento hoy de señalarlas cuando todavía se están cumpliendo su velorio, su entierro. Es el momento de respeto, de consideración, de silencio en ese aspecto y de desearle a Venezuela la transición más democrática y en paz posible. Pero lo cierto es que al margen de Chávez, este muchacho Maduro debuta medio mal, porque lo primero que hace es violar la Constitución de Venezuela. Todos los analistas jurídicos de Venezuela, sin excepción, sostienen que lo que establece esa Constitución que redactó y puso a disposición de su pueblo el propio Chávez, es que en caso de fallecimiento o falta absoluta, como dice el texto del presidente de la República, asume el presidente de la Asamblea General y se convoca a elecciones. Acá Maduro aparentemente... Invocando aparentemente una instrucción de Chávez o ese legado que Chávez le dio incluso frente a la televisión, toma otro camino y aparece este cargo que no está en la Constitución, según escuché algo de mañana, de presidente encargado. Sería bueno saber cómo actúa ahora el Mercosur, cómo se mueve Mujica y los presidentes latinoamericanos, ¿no?, que tan celosos defensores de la cláusula democrática fueron para echar a Paraguay sin razón de un plumazo y que hoy se encuentran con una situación de un presidente que no está amparado en el texto constitucional. Sería una buena prueba para el Mercosur y para nuestros gobernantes ver si realmente tienen coherencia y actúan conforme lo que predican y lo que dicen, o si en este caso, como lo hacen habitualmente, por ejemplo, con otras naciones fuera del Mercosur, obvian un detalle tan trascendente. Vamos a el contrincante del duelo de anoche, que es Valenti. Efectivamente, uno se ve tentado, sobre todo frente a una muestra tan masiva de congoja, de dolor. Si faltaba una
expresión de el nivel de adhesión que tiene Chávez en Venezuela, lo que uno ve por televisión realmente conmueve, impacta, ¿no? Es decir, no solo lo votaron en el 55% de las últimas elecciones, le dieron una victoria realmente muy importante, sino que además no es solo voto, es gente que realmente siente que se le va una parte de la vida. Va a entrar en el mito, ¿no? Es decir, sin duda. Yo creo que además un hombre que muere relativamente joven, que muere en olor de multitudes, digamos, en olor de grandes sentimientos y de grandes conmociones, y va a entrar el mito de América Latina y el mito de Venezuela. Además, es el presidente de América Latina fallecido que más ha impactado en la opinión pública mundial. Yo no recuerdo nada parecido. Está bien que eran otras épocas, pero ninguno de los presidentes tiene titulares de todos los medios, análisis de todos los especialistas y un impacto en la opinión pública tan grande. Ahora, yo creo que vamos hacia las elecciones, que es lo fundamental. Las elecciones en Venezuela van a ser a muy corto plazo. Creo que además de las elecciones es un capítulo corto, quizás, ¿no? Bueno, pero lo dice también, la Constitución. Creo que lo más probable, esto adelanto para la próxima intervención, es que gane, digamos, el Partido Socialista Unificado a través de su candidato, y se abren de ahí para adelante toda una serie de interrogantes. Hay una pregunta, ¿por qué Chávez hoy es un mito? El carisma no se hereda, ¿no? Y Maduro, que yo concuerdo, va a ganar las elecciones, en la sombra precisamente del martirologio, muerte del líder de Chávez, va a ser el próximo presidente de Venezuela. Su actuación hasta ahora, no como canciller, sino como gobernante en esta irregular situación en la que estuvo desde que Chávez no asumió y la que asume ahora con este título de encargado de la presidencia, en esa actuación la verdad que no ha estado demasiado prudente ni demasiado sereno. Un lenguaje sumamente agresivo, atacando permanentemente a la oposición, hostigando, lanzando consignas contra Estados Unidos, el imperialismo. Yo sé, está abierta la sucesión de quién es el más malo, quién es el más anti-yanqui de América, ¿no? Esa es la vacante que primero Fidel Castro, la ocupó Chávez y ahora es la pelea a ver quién es el más malo. Creo que Maduro se equivoca por ese lado. Creo que debería dar un lenguaje de paz, de serenidad, de calma, de estabilidad y decir venezolanos somos todos. Y no hablar como habló él y como habla el ministro de Defensa, un generalote que anoche salió a criticar y a atacar a los burgueses fascistas de la zona este de Caracas que están regocijados por la muerte de Chávez. No era un lenguaje. Además, yo escuché a Capriles, el candidato de la oposición, que de una forma muy medida y muy prudente dijo que no era hora de hablar de las diferencias, que había que llamar a la unidad de los venezolanos, y que le pasaba sus condolencias a la familia. Ese es el lenguaje en este momento, y no el lenguaje bélico agresivo de un ministro de Defensa, repito, un generalote rodeado de todo su Estado Mayor y de uniforme, amenazando con el puño en alto a lo que llamó la derecha venezolana. Me parece que no. Y si Maduro va por ese lado, mal destino le vaticino a Venezuela. Sí, habrá que ver lo que pasa, porque Chávez no solo era un individuo de clara definición antiimperialista y popular, sino que además era un gran político. Vamos a ser claros, es un individuo con un instinto político enorme que supo manejarse durante 14 años, ganando y perdiendo consultas populares, porque tampoco todas, sí, por eso, no todas fueron siempre hacia lo que quería, no, en algún caso intentó algo que no le caminó, echó para atrás y siempre se manejó convenciendo, es decir, logrando apoyo popular. Sí, fue una reforma de la Constitución, ¿no? Un intento de reforma, exacto, un intento de reforma que le fue rechazado. Fue rechazado en las urnas. Y se lo aguantó y después, lo intentó de otra manera. Quiero decir, no es fácil sustituir a un político de esa talla, ¿no? Es un individuo con esa capacidad de, lo decías bien, el carisma no se hereda, ni el carisma ni el instinto a veces para fintear donde hay que fintear, ¿no? Y cómo hacerlo. Por otro lado, lo que decía recién Esteban,
Es decir, no ha habido otro político, no solo ahora en su muerte, sino que en vida tampoco, creo que no ha habido otro político latinoamericano que tuviera tanta incidencia en el resto del continente. Porque realmente incluso Lula, con el poder enorme que tiene, no pesó ni incidió ni en la vida de los otros países latinoamericanos como lo ha hecho Chávez, ¿no? Y después me parece que hay una cuestión. Es cierto que Capriles, yo creo que es un hombre que tiene la cabeza bien puesta, en el sentido de que tanto en las elecciones, tanto al resultado de las elecciones, cuando admitió el triunfo de Chávez y lo felicitó, como ahora, cuando hizo este discurso muy ubicado, en el cual dijo que era el momento de la unidad y no de la... Ahora, no es el clima que se produce en algunos sectores de la sociedad venezolana, ¿no? Porque hay gente realmente que se ha regocijado con la muerte y lo ha manifestado. Entonces creo que algunas de las reacciones que vemos de los chavistas también responden no a la postura de la cabeza política de la oposición, que me parece que sí tiene una postura muy ubicada, sino a algunas reacciones viscerales de algunos sectores de la derecha que manifiestan un odio feroz, ¿no? Es en el momento que el tipo está recién muerto, están festejando. Antes de seguir escuchándolos ustedes, dos mensajes que llegan desde la audiencia. Marrón del estadio, a propósito de... Hola, Marrón, viejo amigo. A propósito de las movilizaciones en las honras fúnebres a Chávez, dice: Hitler y Mussolini, así como Lenin y Stalin, también movían multitudes ejerciendo el populismo y el totalitarismo militar. Bueno, es que Mussolini es un buen espejo para Chávez, no cabe duda que se le parecía bastante, ¿no? Y después está Guillermo, que a propósito de las advertencias con respecto a lo que viene o lo que podría venir en Venezuela, dice: desde 1999 a Chávez y a Venezuela les pronostican cataclismos, inventen otra cosa. Bueno, yo creo que me parece que es evidente que el próximo presidente va a responder al chavismo, no solo porque la popularidad de Chávez es innegable, que era inmensa y muy importante, sino porque estas circunstancias trágicas potencian su figura y a su partido. Basta recordar lo que pasó con Cristina Kirchner, que en las encuestas venía muy mal y fue morir el marido, y a los 6 meses las encuestas le daban muy favorable y terminó siendo reelegida a la presidencia argentina. Creo también que estas circunstancias que estamos viviendo de enfrentamientos, por lo menos como decía Sartú, a nivel de la población, son propios de que Chávez, reconociendo su enorme popularidad, era un hombre que despertaba amores y odios extremos, ¿no? En la sociedad venezolana, yo conozco a algunos venezolanos, hay gente que lo considera un diablo encarnado. No sé si será justo o no esa realidad. Con respecto a lo que decía Mercader del tono de Maduro, es cierto que ha sido muy negativo. Ahora anoche, contestándole al mensaje de Capriles, que fue muy medido y muy ponderado, tuvo una respuesta acorde, o sea, se lo agradeció y habló de la unidad de Venezuela y demás y demás. Evidentemente, ahí está el desafío, que Venezuela pueda salvar esas diferencias enormes y encaminarse a un proceso democrático y en paz, donde finalmente triunfen las urnas. Lo que es una lástima es que, si bien, como decía Valenti, lo importante es que haya elecciones, tampoco deja de ser trascendente la forma como se llega a las elecciones. Y si hay una constitución que dice determinada cosa, debería respetarse. Por cierto que esa también es otra herencia de Chávez, propia de los populismos de América. La Constitución la respeto si me sirve, pero si no me sirve la dejo de lado, y es una trabita burocrática que le puedo hacer un drible en cualquier momento. Entonces, esa triste realidad común a los populismos de América es una circunstancia que es negativa, porque yo respeto a Chávez y respetaré a su sucesor surgido de las urnas, pero en la medida que respeten siempre la Constitución de la República, que es el marco y el freno para todos, piensen lo que piensen. Esteban, ¿tú vas por ese lado o por el otro, por la pregunta que habías dejado planteada tú mismo? Pero tengo que contestar algunas cosas. Primero, eso de comparar con Mussolini, esos devastaron todo lo que era la oposición. Nunca más hubo elecciones. Sobre todo, digamos, Hitler y Mussolini llegaron al poder, uno en el 22, otro en el 33, y después no hubo más nada,
y cuando hubo no había nadie para oponerse, cosa que no es cierto, al punto que la última actividad de Chávez fue una campaña electoral donde ganó por 10 puntos y después en la elección de diciembre se quedó con 20 de los 23 estados de Venezuela, con total libertad para la campaña electoral de la oposición, así que no hagamos comparaciones simplonas. Segundo, la asunción de Maduro, que yo no conozco la Constitución como para opinar, está basada en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela que estableció que no era necesario el acto formal de asunción, que había asumido de hecho la dupla y que por lo tanto esa fue la interpretación. Yo creo que déjame una aclaración porque hay una confusión. Esa interpretación fue mientras Chávez estuviera vivo. No para el caso lo dan por asumido. Lo dan por asumido y queda el vicepresidente. Eso es lo que yo escuché como interpretación. No escuché tampoco de la oposición venezolana, una especie de aquelarre sobre este tema, ni mucho menos. Lo que les interesa es lo fundamental. Entre otras cosas porque yo creo que Chávez fue muy claro en todo ese discurso que hizo sobre el futuro, ¿no? Sobre su legado, con una gran entereza, creo que eso ayudó al mito. Él habló siempre de la Constitución, ¿ah? Y habló de la Constitución en cuanto al apoyo a Maduro, en cuanto a la continuidad con Maduro, y lo designó como vicepresidente. Ahora, yo creo que es malo hacer un análisis. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad en la tertulia, a pesar de que tenemos alineamientos políticos muy claros, de hacer análisis también un poco más reflexivos, porque no puede ser. Chávez entra al mito o es un mito y logra 55% de los votos después de 14 años, simplemente porque habla bien, porque es histriónico, porque se pelea con los americanos. No, es porque hizo cosas que en Venezuela no se hicieron nunca, porque redistribuyó la renta petrolera, con toda la dificultad y problemas que tiene. Tiene odios de la derecha, bien ganados la derecha lo odia porque tocó resortes del privilegio económico en Venezuela, muy importante. Ahora, si tú te parás ahí, es un paladín de todo. Yo no lo creo tampoco. Yo creo que efectivamente es un proceso muy complejo, pero donde Venezuela, que no era nada, pasó a estar para su pueblo y para la realidad internacional y regional en el primer escenario. Y eso es un gran mérito de Chávez. Antes de Mercader, Ovenir, ¿tú querías aclarar algo más o responder a, a Carlos? Un poco digo, porque me parecía que las comparaciones con Hitler y Mussolini eran... Que no son de acá. No, que no son de acá. No, Carlos, creo que fue algún oyente. Fue marrón. No, yo quería decir que primero suscribo lo que decía Esteban con respecto al fenómeno electoral que hubo. Pero además, el grado vamos a ser realistas, hay dos cosas que no se le pueden negar a Chávez. Primero, siempre legitimó su poder con el voto popular. Es decir, no fue un dictador ni fue un individuo salido en base a la prepotencia. No tiró un tiro. Siempre se rebeló, nunca tiró un tiro y se rebeló. No, tuvo un primer intento. Y hubo muertos también. Y fue preso. Y después siempre se legitimó por el voto. Y la otra cosa es el grado de libertad de expresión que había, que es muy distinto al que hay en Cuba y es muy distinto al que ha habido en general en los países socialistas. Realmente si uno mira la prensa, radio, televisión y diarios de Venezuela, las cosas que se decían, que se dicen, ¿sabe? Son increíbles. Yo lo contaba en un artículo, yo lo vi vi un programa de televisión en el que un individuo analizaba la posibilidad de asesinar a Chávez. Es decir, hablando del magnicidio como un mecanismo, cuestionándolo teóricamente, pero que había casos en que se justificaba. Eso por televisión venezolana. Sí. Nada, ese es un grado de libertad de expresión que, ojo, hay que atenderlo, ¿no? En un país yo empecé a conversar en esta tertulia esta mañana sobre la idea de que no íbamos a entrar en un análisis demasiado crítico sobre Chávez, dado que estamos en el momento de las exequias y más bien hablemos del futuro. Pero lo que no puedo aceptar es que me presenten a Chávez como un puro y cristalino demócrata, que no lo fue. Que no lo fue de ninguna manera. No lo fue desde su irrupción en la política, que intentó llegar mediante un golpe de Estado a los tiros, en un episodio donde hubo muertos. Y no lo fue, porque si pasamos la cuenta, lo de la prensa, por favor, Ovenir, cerró todos los canales de televisión. Todos. Hay uno solo que queda, que es Globovisión, todo lo demás están cerrados.
La prensa, tú sabes, hay diaritos para 10.000 personas, 20.000 personas, pero el tema es el control de la televisión. Y tenemos a algunos periodistas asilados en otros países porque no pueden estar en Venezuela porque los cascan. Porque yo no sé si tú sabes que al igual que Mussolini, lamento decirlo, también hay paramilitares en Venezuela. Hay una especie de tropa civil armada por Chávez. Esto lo sabemos todos, los hemos visto, las boinitas rojas y los tipos con palos, cosa que aprendió de su amigo Fidel Castro. Es decir, no hay que tener policía oficial, sino una policía privada. Eso lo hizo el señor Chávez. También amplió el número de ministros de la Suprema Corte. Tenía un poder judicial totalmente sometido. Eso no es muy democrático y eso sabemos todos que así ocurría. Sabemos también el nivel de corrupción. Todo lo que la familia Chávez supone, sus parientes, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus yernos, sus suegros, no hay nadie que no esté en el gobierno. Están todos en el gobierno y todos en cargos. La militarización de Venezuela, de las gobernaciones que se eligieron ahora hace unos meses, el 80%, diría, no sé, 20 gobernaciones, 16 son de militares generalotes que están en sus cargos. Es decir, es un Estado militar, autoritario, elegidos, pero elegidos con una oposición intimidada, atacada permanentemente, con gente que se ha tenido que ir del país. Las últimas elecciones fueron observadas, pero nunca hubo más observadores en un fenómeno electoral y nadie pudo decir una palabra del proceso venezolano. Entonces, no sé. No lo dijo ni la oposición. No digo que sea químicamente puro, ¿no? Pero no hay. También Hitler hizo elecciones y sacó el 70%. ¿Cómo? Y sacó el 80% de los votos. El 95%. Y Perón también las ganó todas. Y Perón las ganaba, no hay yo duda. Comparto. Si viviera hoy ganaría no tengo más remedio que decirlo, más allá que no quiero ingresar hoy en el análisis de la gestión de Chávez. Lo que ha manifestado Mercader es bastante claro y bastante rotundo, y decir que en Venezuela rige la más amplia libertad de prensa es bastante naif, con las disculpas de mi caso a mi hermano Sartú. Te lo puedo probar. Pero lo que más me preocupa no es la lectura de Venezuela, esa inclinación eterna de la izquierda, obviamente seducida porque Chávez y el populismo atiende a algunas realidades sociales muy hirientes, y en el caso de Venezuela, por ejemplo, que hoy es uno de los países más corruptos del mundo, la corrupción venía de antes, eso mucho antes, nadie lo puede negar. Entonces la izquierda de alguna forma se ciega con esa realidad y termina por aceptar que cualquier ropaje democrático, por más formal que sea y carente de sustancia, de esencia, es democracia plena y está todo bien. La izquierda sigue confundiendo, quizás porque en el fondo buena parte de la izquierda, no los dos interlocutores que están acá, que son demócratas plenos, pero otra parte de la izquierda, concibe la democracia como un ropaje formal, como que, bueno, hay elecciones en ese país, entonces hay democracia. Señores, la democracia es mucho más que votar cada 5 años. Mirá. Y en ese sentido, la izquierda uruguaya debería ser coherente y condenar las democracias que sustancialmente no son legítimas y no son buenas. Como por ejemplo, no seguir diciendo, como dicen por ahí, que Cuba es una democracia. Ya es una tomada de pelo al mundo civilizado. Entonces, reitero, y ahora lo dejo hablar a mi hermano Sartú, no voy a hablar de Chávez, pero me sigue fascinando esa contradicción de la izquierda que se cierra a lo formal y nos quiere ahora definir este proceso que se vivió en Venezuela como una verdadera democracia. Para terminar y para decir lo que es Maduro, excelente su referencia a que Estados Unidos le inoculó el cáncer a Chávez. Eso demuestra una sociedad que es realmente preocupante y una autoridad que realmente roza el delirio. Yo no me voy a pronunciar sobre eso porque cosas más raras se han visto. Sí. Pero hay una situación. Yo no estoy diciendo que en Venezuela hay una democracia formal. No, creo que hay una democracia sustancial. La gente quería que Chávez fuera presidente y lo lograba a través de elecciones. Democracia formal hubo en el Uruguay en cierto momento, cuando el partido de gobierno y el parlamento votaban cosas que después eran revocadas en los plebiscitos. No, eso es una democracia. Pero pido otro programa para discutir. Bueno, pero déjame terminar porque yo te oí. Eso es democracia formal. La democracia formal es aquella que aparenta cumplir todos los procedimientos constitucionales para terminar haciendo lo contrario de lo que la gente quiere a sabiendas. Exactamente. En Uruguay que hubo varios... La ley de caducidad, la ley de caducidad votada... Bueno, ese es otro caso en que también me parece que eso en el Uruguay sí, ese caso me parece que no se hace. Mujica volteó dos decisiones populares. Yo estoy de acuerdo. No, te acabo de decir justamente, primero,
Yo distinguí justamente el caso venezolano del caso de Cuba, por ejemplo, en el manejo de la libertad de expresión. Chau. Es decir, en Cuba no se puede criticar al gobierno, en Venezuela sí se puede criticar al gobierno y sí se puede decir cualquier cosa al gobierno y no pasa nada. Bueno, a propósito de esta discusión que ustedes están teniendo, ayer el politólogo Jorge Lanzaro recordaba que varios de sus colegas definen al gobierno Chávez y a varios otros, no es el único, como regímenes autoritarios competitivos. Está bien. O sea, hay competencia, hay elecciones, pero el régimen es autoritario. Está muy bien. Lo que yo digo es que democracia formal y democracia de cáscara es la que hay en aquellos sistemas donde aparentan cumplir los procedimientos constitucionales y en realidad los representantes hacen lo contrario de lo que la gente quiere. Eso pasó en Uruguay, en gobiernos blancos, en gobiernos colorados y también en gobiernos frente amplistas. Es probable. Es por eso que después te dice, hermano, no le des cachones. No, pero esas cosas han pasado. Ahora, lo que estoy diciendo es, ¿qué es la democracia sustancial? Bueno, es que el sistema político exprese lo que la gente realmente quiere que ocurra. Y eso es lo que de alguna manera pasa en Venezuela. Por más que sí es cierto que tiene objeciones formales, que hay cosas en las que no cumple de repente con algunas formalidades de lo que se entiende por Estado de Derecho. Manejar el Poder Judicial. El debate aquí es una expresión, una continuidad de algo que todo el mundo niega cuando le conviene, que es que existe para todos los fenómenos un análisis de izquierda y un análisis de derecha, con muchos matices dentro de la derecha y dentro de la izquierda. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que para la derecha es el diablo, Chávez. Claro, para mí no. Yo, no soy de derecha, tenés razón, yo no soy de derecha. Pero es porque tocó intereses. ¿Viste? Lo bueno del Uruguay es que nadie quiere ser de derecha. Claro. Y la otra cosa es esta. Yo creo que la izquierda uruguaya ha hecho un proceso y que, por ejemplo, los mensajes que transmitió Mujica, ahora cuando habló en la ceremonia en que tenía que asumir... Un viaje muy feliz aquel, un viaje que no debió hacerse. Transmitió un mensaje que me lleva a una definición que me parece muy interesante. El Mercosur entró en Venezuela más que Venezuela en el Mercosur, y eso es una garantía y una ayuda al proceso democrático y de transición que ya en ese momento... aún con un poco de pesimismo, todos sabíamos que iban a pasar. Tocas un punto lamentable que me parece que no debiste tocar, que es todo el escandalete de echar a Paraguay para que Venezuela ingrese, lo que ha paralizado al Mercosur. El Mercosur hoy es una entelequia, nadie sabe para dónde va. ¿Cómo no? Eso lo ha agravado, la ambición de Chávez por ingresar al Mercosur. Y con respecto al viaje de Mujica, te quiero decir que así como comparto que haga este viaje a las exequias del presidente de un país, ante la muerte del presidente de un país amigo, y que me parece muy bien que vaya, no entiendo por qué va Raúl Sendic con él. Eso me lo tendrían que explicar por qué el presidente de un ente autónomo tiene que viajar en una representación política, pero dejémoslo para otra cosa. No, pero está yendo a Caracas también al velorio, cosa que no se entiende muy bien. Pero el viaje anterior no tenía absolutamente ningún sentido su presencia allí, conestando lo que fue un acto partidario de camisas rojas y de insultos a la oposición. No,